no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos. Vamos con la número 18 de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora, después de la pasión, muerte, resurrección, ahora el Jesús ascendido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con un tema que he titulado Ministerios de Jesús después de la ascensión. Es la número 18 de esta serie. Después de su muerte expiatoria y sustituta, nuestro Señor Jesucristo resucitó en gloria. Como lo vemos, Él, muerte expiatoria, es decir, la expiación es el sacrificio para aplacar la ira de Dios y pagar la deuda del pecador, cumplir así con las demandas de Dios, que desde el huerto del Edén dijo que el pecador debería morir, tendría que morir. El día que de él comieres ciertamente morirás. Y lo dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús resucitó en gloria, como vimos, un cuerpo que ya no muere, revestido de incorruptibilidad, porque la muerte no se enseñoreará de nosotros, como dice 1 Corintios 15, 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es la muerte en victoria. La muerte fue absorbida por la victoria. La muerte fue absorbida por la vida. Jesús ya no muere, como lo dice aquí en Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere, para que te quede claro. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús venció el pecado lo asedió, la tentación lo asedió, pero Jesús murió habiendo vencido el pecado. Jesús no pecó y no pudo pecar, no podía haber pecado, aunque, como recordamos las enseñanzas, que Jesucristo vino como Dios y como hombre, pues como Dios no puede pecar, pero como hombre tenía una naturaleza completamente humana como la nuestra. Entonces Jesucristo sí humanamente padeció, fue tentado, pero venció. Ahí estaba el Espíritu Santo con él para no permitirle la caída.
¿sí? Y de todas maneras no pudo pecar porque de todas maneras era Dios. Él venció, Él no se dio a la tentación y habiendo resucitado, vencedor y en gloria hemos visto, ya no muere por cuanto vive, para Dios vive. Habiendo terminado su vida y su ministerio terrenal, terminó también el tiempo de su humillación y empezó el tiempo de la exaltación, como nos dice el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has revestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Él pone a las nubes por carroza y vimos que fue levantado en una nube, en una carroza y andaba sobre las alas del viento. El Salmo 104, versículo del 1 al 4, al 3 leí. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como lo dice en Hebreos 1, del 1 al 3, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres en muchas ocasiones y de muchas maneras, en los postreros días nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Fue una invitación al Padre Dios, como lo dice el Salmo 110, citado aquí también en Hebreos 1:13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? El Padre le dijo, como lo dijo en Hechos capítulo 2, también en la primera prédica de Pedro. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Desde la eternidad y hasta la eternidad, nuestro Señor Jesucristo ha ejercido variados ministerios. Miremos entonces en esta ocasión los ministerios de nuestro Señor Jesucristo brevemente. Su ministerio pasado, empezando por el ministerio creador. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto has aprendido? Recuerda que se trata de estudiar la palabra. La Biblia es un libro para estudiarlo, no para leerlo así superficialmente. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento. Escudriña las Escrituras. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice Juan 1, el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el Creador? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De quién viene hablando? Del Verbo, que el Verbo era Dios y estaba con Dios. ¿Y quién fue el que se hizo carne? El Padre, el Hijo y el Espíritu, o el Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria de Dios. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, en primer lugar, el ministerio pasado, vemos el ministerio creador. ¿Quién creó todas las cosas? Él es el primogénito de la creación, como lo dice también acá en Colosenses capítulo 1.
Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El que ha visto a Dios ha visto es a Jesucristo. Pero al Padre nadie le ha visto jamás. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, Jesucristo es el que le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, como leímos ahora en Hebreos 1 al 3. El primogénito de toda la creación no quiere decir que era creado, sino que Él era el que iba adelante creando. El Padre dijo y el Hijo hizo, y el Espíritu Santo nos enseña lo que el Padre dijo y el Hijo hizo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Observa, Él es antes de la creación. ¿Por qué? Porque Él es eterno, el primogénito de toda la creación, como lo dice también aquí en Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, ¿quién? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como creador. Quede claro que ¿quién es el creador de todas las cosas? Dios. Pero te pregunto, ¿el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El creador de todas las cosas es Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora recordemos el ministerio, en segundo lugar, el ministerio salvador. Él, como lo vimos en Hebreos que acabamos de recitarlo, Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, como también lo dice en el Evangelio de San Juan, que Él puso su vida por nosotros. Y a nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Puso su vida, porque lo recordamos y lo vamos a mirar ahorita también en Hebreos y en el ministerio que está ejerciendo hoy en día. Desde su muerte en la cruz del Calvario, Él ofició como sumo sacerdote y está salvando en este momento. Él empezó, también nos dice que el ministerio de la enseñanza. Entonces el ministerio creador, el ministerio salvador, el ministerio de la enseñanza, como nos dice en Mateo capítulo 4, que Jesús empezó a predicar, 4:17, desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Y entonces Jesús vino a salvar, pero antes de consumar la salvación enseñaba, como lo dice aquí, empezando su sermón de las enseñanzas en el gran sermón de la montaña, del llamado sermón del monte o sermón de la montaña, en Mateo 5, 6 y 7. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza: bienaventurados los pobres en espíritu, y nos da esa grandiosa y maravillosa enseñanza del sermón de la montaña. También nos habla en el sermón del monte de los olivos, cuando ya Jesús va a disponerse a la partida, a la pasión, muerte y resurrección. Mateo 24,
está este otro sermón de los importantes. Menciono solo esto porque enseñó muchas cosas y nos habló del reino de Dios. Mateo 24:3: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y nos da la gran enseñanza escatológica de los acontecimientos del fin a los que ya hemos entrado, mis amados. Está también otra enseñanza que está en Juan capítulo 14 al 16, que nos habla de la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y en Marcos 1:38 Jesús dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El ministerio del Creador, el ministerio Salvador, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la liberación y de las sanidades, como lo dice en Lucas capítulo 4. Jesús, después de el bautismo, es llevado al desierto para ser tentado y vuelve del desierto lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas 4:16 está narrado: vino a Nazaret donde se había criado. Que se crió en la India, mentiras, mira lo que dice la Biblia. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, que la costumbre era estudiar en la Biblia. En la India la costumbre era estar en Nazaret trabajando en la carpintería. Y como era su costumbre, iba a la sinagoga, y allí en esa ocasión se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló en él el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está el ministerio de la enseñanza. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está ministerio de las sanidades. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí tienes ministerio de la enseñanza, de la instrucción, de la liberación y de las sanidades. Miremos ahora el ministerio presente. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este tiempo? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Jesús entró por nosotros como precursor en el cielo, hecho sumo sacerdote, y como sumo sacerdote, sí, hace grandes cosas por nosotros. Y nos dice el libro de Hebreos que el tabernáculo en el antiguo pacto estaba dispuesto de la siguiente manera: estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santo entraba el sumo sacerdote, entraban, que es llamada la primera parte, continuamente para cumplir los oficios del culto, y en la segunda parte, ya en el lugar santísimo, estoy diciéndote Hebreos capítulo 9. Está oficiando Jesús como sumo sacerdote. Te estoy mencionando cómo era en el Antiguo Testamento. Y en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote. En la primera parte entraban todos los sacerdotes continuamente para cumplir los diversos oficios del culto. Y en la segunda parte, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Allí entraba el sumo sacerdote con la sangre del animal, con su túnica que llevaba hasta el piso. En el borde de las vestiduras al piso llevaba unas campanitas y le ataban una cuerda al pie, allí en el tobillo. ¿Y esto para qué? Porque si el sacerdote entraba impuro o pecador y sin arrepentimiento, porque él también era un pecador, y entonces
dejaban las campanitas de sonar, porque presentarse ante un Dios santo un pecador no lo puede resistir y morirá de inmediato. Dejaban de sonar las campanitas, inmediatamente caía muerto y lo arrastraban de la cuerda y lo sacaban. Jesucristo entró no en el tabernáculo hecho de manos humanas, sino en el cielo mismo, obteniendo eterna redención. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo su muerte hizo la remisión de todas las transgresiones, de todos nuestros pecados que había en el primer pacto, y todos los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es? La vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como sumo sacerdote, entraba allí en el lugar santísimo, como lo dice en Hebreos 9, que te lo he mencionado. En los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al Padre. Nos dice en Hebreos 5:7 que como sumo sacerdote, en el versículo 6 le dice: tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en esos días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído de su temor, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo sufrió y obedeció, en nada pecó, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando dice que fue perfeccionado, no está diciendo que fuera imperfecto, solo que cuando salvó, se perfeccionó como Salvador. Jesucristo es el eterno, el Dios soberano, el que nos puede salvar y nos dio eterna salvación, como lo dice en Hechos 5:32, que el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecen. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los que le obedecen. Pero no entiendas que esta es una salvación por obras, porque te lo voy a explicar, como lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo debemos hacer las obras de Dios? Y Jesús le respondió de esta manera: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado, para que creáis en el que el Padre envió. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Y el que cree ha de poner en práctica las obras, ser hacedores y no meramente oidores. Jesús, como sumo sacerdote, es garante, es fiador de un mejor pacto, nos dice la Sagrada Escritura en Hebreos 7:22, por lo cual también puede dice versículo: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es un fiador? Un garante, el que pagará por ti si tú no pagas. Y como no podemos pagar, Jesús ya pagó por ti. Jesús es garante de un mejor pacto, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Para el que dice que la salvación se pierde, si pecas y te la quitan, no te dieron nada perpetuo, y la salvación es perpetua. Solo que si tú le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo y en ti vive el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te transformará, como lo dice en Romanos 8:11 y 2 de Corintios 3:18. Nos transformará de gloria en gloria y hará una obra en una salvación que es perpetua para los que se acercan a Dios. Por eso este sumo sacerdote nos convenía a nosotros, como dice la Escritura: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, declarado más sublime que los cielos.
y él no tenía necesidad de presentarse continuamente como los sumos sacerdotes para ofrecer los sacrificios continuamente por sus propios pecados, porque no los cometió, sino por los pecados del pueblo, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Como sumo sacerdote, Jesús ahora nos santifica. Lo hizo desde la cruz del Calvario, pero lleva estos 2000 años santificando a todos los que se acercan a Él por medio de la fe en esa ofrenda que hizo de sí mismo, como lo dice en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por eso los animales tenían que sacrificarse continuamente por la debilidad de los sacerdotes, porque estaban rodeados también de debilidad y caían en la tentación y porque morían. Pero Jesucristo es garante por el poder de una vida indestructible, como nos dice la palabra, siendo constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. No fue constituido por la ley del mandamiento, sino según el poder de una vida indestructible, porque Jesucristo es el Dios eterno y Él es el que nos santifica, como nos dice que en esa ofrenda somos santificados por la ofrenda de sí mismo. Como sumo sacerdote nos hizo perfectos, es decir, en una perfecta salvación. Estamos en ese proceso de la perfección para llegar a la estatura de un varón perfecto, como lo dice en Hebreos 10:14, en Juan 4:11 al 13, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una salvación perfecta nos da nuestro Señor Jesucristo. Como sumo sacerdote, el Señor, que está haciendo, nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Allí solamente en el antiguo pacto podría entrar el sumo sacerdote, y una vez al año, no con su propia sangre, sino con la sangre de un animal, no por sus pecados, sino por los nuestros. Él nos da libertad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote, nos dice que nos acerquemos con corazón sincero. Acércate a Dios, que te está invitando. Él te abrió el camino. Te puedes acercar al lugar santísimo, al cielo mismo, en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, con plena certidumbre de fe, porque Él ha purificado nuestros corazones y la mala conciencia es quitada, y lava nuestros cuerpos con agua pura por la palabra. De manera que acércate y puedes mantener firme tu profesión sin que sea fluctuante, hoy sí, mañana no, sin doblez, como dice el apóstol Santiago. Que no seamos de doble ánimo, sino firmes, creyendo, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios y estamos firmes en esa salvación, como lo dice Romanos 5, del 1 al 4. Y considerémonos unos a otros, estimulémonos y no nos critiquemos, como es costumbre entre los seres humanos. Cambiemos nuestra manera de vivir, de pensar y de obrar, para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo se logra? Por el Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante el estudio de la palabra. Por eso dice, no dejemos de congregarnos, mis amados, porque el mandamiento fue dado en Deuteronomio 31:12, harás congregar a todo el pueblo, a los ancianos, a los niños, a los varones, a las mujeres, a los extranjeros, para que estudien la palabra y la guarden. De manera que cómo nos estimulamos, cómo somos transformados, mediante el estudio de la palabra, no dejando de congregarnos. Como sumo sacerdote lo hizo, como su sumo sacerdote también nos invita a acercarnos, para que
estemos firmes, mantengamos nuestra profesión de fe, nos consideremos y nos estimulemos a nosotros mismos, unos a otros, y nos salva perpetuamente, como lo dice en Hebreos también 7:25, por lo cual, como sumo sacerdote, Él también puede salvarnos perpetuamente, te lo reitero, salvación perpetua. Sí, lo hace porque Él intercede por nosotros ante el Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo, resucitado también, esto obró como sumo sacerdote, y ahora, resucitado Jesucristo, forma la iglesia en Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y descendió el Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como el viento recio que soplaba y llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar y a alabar a Dios en diversas lenguas. Y ahí fue donde Pedro se levantó y dio ese gran discurso. Formó la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, en Pentecostés, y esa iglesia es su cuerpo, del cual es Él la cabeza, como dice en Efesios 1:20, nos dice la Escritura, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús formó la iglesia. Recuerda que le dijo a los discípulos: tú, Simón, bienaventurado, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y así te digo, Pedro, que sobre esta roca, ya lo explicamos, esta roca no era Pedro, sino la declaración de Pedro. ¿Cuál fue? Una roca. Todo aquel que dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está hecho una roca con esa declaración. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa iglesia, el Señor, ¿qué está haciendo con su iglesia, con su cuerpo? Nos dice que la santifica, que Él, el número uno, amó a la iglesia. Efesios 5:25, amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora? Amando a la iglesia, ya se entregó por ella y vive para ella y vive por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla, ¿cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra te purifica, mi amado, la palabra te lava, la palabra, con el agua te lavas por fuera, pero con el agua de la palabra lavas tu corazón y tus actitudes, y eres transformado a una vida para gloria, honra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que Él sustenta a su iglesia y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Ahí está para que repases, Efesios 5:25 al 32. Jesucristo resucitado también está dando dones a los hombres. Los dio cuando subió a los cielos, y esto que subió, que es sino que antes había descendido también a las partes más profundas de la tierra, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, como lo vimos en el Salmo 68:18. Dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo hizo cuando subió a los cielos y lo sigue haciendo ahora. Dio dones. ¿Cuándo lo hizo? Jesús resucitado. ¿Cuándo se dijo? Pablo lo dijo. Lo dijo Pablo, porque hay muchos que dicen que ya no hay apóstoles. Entiende esto, no hay apóstoles y profetas fundacionales, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra
principal, la piedra angular. Los apóstoles fundacionales, es decir, aquellos que dieron la palabra, que la tenemos escrita, ya no hay más de esos apóstoles. Hay apóstoles y hay profetas constituidos por nuestro Señor Jesucristo, porque Él los constituyó y los sigue constituyendo. Pero como aquellos 12 era el colegio apostólico que era cerrado, que eran los 12, con Matías que reemplazó a Judas. Los dones, esos hizo los ministros. Esos dones son los dones ministeriales y esos ya son el don, pasa a ser la misma persona porque es constituido ministro de Dios para edificar la iglesia, para la obra del ministerio, como lo dice Efesios 4, del 11 al 14. Y Jesús, ¿qué está haciendo en este momento, mis amados? Está preparando lugar para nosotros, como lo dice en el Evangelio de San Juan. Nos dice que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. No se turbe nuestro corazón, le dijo a sus discípulos. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Cristo? Se fue a preparar lugar para ti y para mí, para que nos sea concedida la morada celestial, cuando el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Me entiendes? Pero el espíritu, eso dice Santiago 2:26, pero el espíritu sin el cuerpo está desnudo. Y dice allí el apóstol Pablo, queremos ser revestidos, anhelando nuestro revestimiento celestial, porque si nuestra morada, nuestro tabernáculo terrenal se destruye, si este cuerpo se destruye, si morimos, vamos al cielo y somos revestidos de una morada celestial, para ser revestidos de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos darán túnicas y nos dará lugar para que estemos allí alabando y glorificando a nuestro Dios para siempre. Un repasito, que Jesucristo tiene ministerios, el pasado, el ministerio creador, por Él fueron hechas todas las cosas. El ministerio salvador efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El ministerio de la enseñanza, Jesús se sentaba, abría la boca y enseñaba, y dio grandes sermones y nos enseñó acerca del reino de Dios. Tuvo el ministerio de la liberación y de las sanidades. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, la enseñanza, sanar a los quebrantados de corazón, abrirle los ojos a los ciegos. Sí, sanidades, libertad a los cautivos, liberación. En el ministerio presente, nuestro Señor Jesucristo oficia como sumo sacerdote desde que fue a la cruz, donde allí se fundieron el sumo sacerdote y la víctima, porque Él se presentó no en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, no por sus propios pecados, porque no los cometió, sino por los nuestros. La muerte sustituta y expiatoria que da cumplimiento a lo que dijo Dios en el huerto del Edén: el día que peques morirás. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. La paga del pecado es muerte, y Jesús vino a morir en el lugar del pecador. Allí moría un animal sustituto en lugar del pecador, y la sangre se presentaba en el propiciatorio que cubría el arca del pacto. Tapa de misericordia es llamada, y cubría el pecado. Ahora viene Jesucristo y se presenta en el cielo mismo y quita, no cubre el pecado, sino que lo quita. Que Dios como tú, que quita el pecado y lo sepulta en el profundo mar, perdona el pecado y la iniquidad y lo sepulta en el profundo mar. Como sumo sacerdote nos santifica por la ofrenda de sí mismo. Como sumo sacerdote para siempre nos hace perfectos a los santificados en su perfecta salvación, y nos lleva a la perfección de gloria en gloria, hasta que todos lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo y podamos decir como el apóstol Pablo:
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Como sumo sacerdote nos invita a acercarnos confiadamente a Él, con conciencia pura, limpios de todo pecado, a mantenernos firmes en esa confianza de salvación y a estimularlos los unos a los otros, no a criticarnos. Basta ya de crítica, basta ya de murmuración, basta ya de charlatanería. Gasta ese tiempo, inviértelo en adorar al Señor y en proclamar la palabra y en decirle: Señor, haz tu obra en mí y haz de mí un vaso útil en tus manos. Como sumo sacerdote nos salva perpetuamente e intercede por nosotros. Jesús resucitado formó el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo nació la iglesia? En Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, como lo hemos dicho, Hechos 2, descendió, estaban todos unánimes juntos y descendió el Espíritu Santo y pudieron hablar en lenguas extrañas, en lenguas celestiales y en lenguas de otros lugares, y glorificaban a Dios. Como Señor, como Jesús resucitado, como el Señor resucitado edifica a su iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca de su palabra. Edifica tu vida sobre la roca que es la palabra de Dios, y no sobre la basura que te enseña las filosofías o pensamientos o doctrinas o mandamientos de hombres. Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no son sino mandamientos de hombre. Como sumos, también Jesús, como resucitado en gloria, dio dones a los hombres, los hace ministros para edificar al pueblo de Dios, y ahora está preparando lugar para ti y para mí, que hemos creído y vengamos a Él en una nueva vida, para que seamos transformados de gloria en gloria y participemos de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las bajas pasiones, mi amado. Esto es para ti, esto es para mí. Créele al Señor, ríndele tu vida, que Jesús no está cruzado de brazos, está intercediendo por ti ante el Padre. El único que mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador y un solo Dios, un solo hombre y solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. Inclina tu rostro y dile conmigo: ríndete a Él y deja que Él haga tu obra, y que Él te corone de favores y de misericordia, que te quite el miedo, el dolor, la angustia, la tristeza y la desesperanza, y seas firme, cimentado sobre la roca fiel, la roca verdadera, la roca de provisión, la roca de protección, la roca de salvación. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la compasión, de la misericordia, de la fidelidad, de la bondad, de la benignidad, de la generosidad, de la lealtad, del amor como vínculo perfecto. Hazme un vaso útil en tus manos y enséñame a vivir para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu poder, porque eres eterno Dios, eres eterno Salvador. Jesús, porque muchos están predicando condenación, diciéndole a la gente: usted está condenado. Y Jesús no vino a condenar, sino a salvar, como dice tu palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Estás salvando, estás, Señor, ya tu sangre ha sido derramada en el tabernáculo celestial para todo aquel que se esté acercando y esté aceptando la invitación para que nos acerquemos confiadamente con una conciencia lavada por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Haz la obra, Señor,
en nosotros, y que nos quede claro que esta salvación es eterna y que lo asumamos con responsabilidad en una gracia hermosa, santa, capacitadora para una vida diferente, que te glorifique, para una vida que honre al Rey eterno. Provee para este tu pueblo en estas dificultades, en esta lucha y en esta mortandad, en cumplimiento de tus palabras, que en los últimos tiempos habrá pestes y morirán muchos. Pero poderoso Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, lo dices tú. Y tú eres el que nos salva, el que nos cuida y nos protege. Y la plaga no tocará nuestra morada. Señor, enséñanos a cuidarnos, a ser prudentes. Señor de la gloria, a honrarte y a proclamarte. La provisión económica, el cerco protector, una gran bendición, amado Salvador, para nuestra nación, para nuestra América, nuestros gobernantes, para los que están en eminencia. Señor, también para los insurgentes, terroristas, alzados en armas, bandidos, ladrones, prostitutas, incrédulos, ateos, Señor, para todos los inmorales, para todos los que tienen un credo distinto, y oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.